Bueno, buenos días. Bueno, ya como me presentaron, mi nombre es Javier Benolol, soy el responsable para toda la atención técnica de oficinas de ingeniería para Uruguay, Paraguay y Argentina. Un poco la idea de hoy va a ser presentarles, como bien habíamos dicho, la oferta que tenemos para la climatización de tableros, ¿sí? Sabemos que todos los componentes, tanto eléctricos como electrónicos, que están dentro de un tablero, emiten calor, y al emitir calor y tener mucha temperatura interior, muchos de ellos se ven desclasificados y empiezan a funcionar mal, pueden empezar a funcionar mal, pueden tener algún tipo de problema, y obviamente lo que les suele ocurrir es una desclasificación, ¿sí? Bueno, básicamente esta va a ser nuestra agenda. Vamos a ver la importancia que tiene hacer una gestión térmica dentro de los tableros eléctricos, ver cómo hacemos un estudio térmico de nuestros tableros, ¿sí? Después vamos a presentar nuestra oferta, que como estuvimos comentando, tenemos una línea de ventilación, puede ser una ventilación natural o una ventilación forzada, una línea de calentadores, todo el control para esas dos formas de tanto calefaccionar o enfriar un tablero, unidades de refrigeración, ya sea con agua o con aire, qué herramientas de diagnóstico disponemos, y por último vamos a ver un sistema de ventilación inteligente que se ha lanzado el año pasado, ¿sí? Bien. Empecemos entonces por la importancia de la gestión térmica dentro de los tableros eléctricos, ¿ok? A ver, dentro de un tablero eléctrico debemos garantizar temperatura y humedad controlada para justamente garantizar que los dispositivos que están adentro de ese tablero funcionen de la manera adecuada y como el fabricante lo pide. Hoy en día, muchos de los componentes, o en realidad todos los componentes eléctricos generan calor, y obviamente al funcionar, al estar metidos dentro de una envolvente y esa envolvente tener mayor temperatura interior, todos los dispositivos tienen una desclasificación, tienen una reducción de su vida útil, y hasta pueden tener algunos problemas en su funcionamiento, ¿ok? Entonces, como bien dice acá el slide, la idea es mantener controlada la temperatura y humedad para garantizar el óptimo funcionamiento de los componentes que se encuentran dentro de esa envolvente. Bien, a ver, hay algunos factores que hacen que la gestión térmica dentro de los tableros eléctricos sea más necesaria. A ver, hoy en día la evolución tecnológica de los equipos eléctricos y electrónicos hacen que estos tiendan a ser cada vez más chicos. A ser cada vez más chicos, disipan mucho calor y necesitan mayor superficie para disipar calor. Los componentes electrónicos están basados en electrónica de potencia. ¿Qué significa esto? Que utilizan dispositivos electrónicos como transistores, como diodos, como todos los que encontramos dentro de un equipo electrónico, que disipan mucho calor, ¿sí? Otro detalle también es que se tiende, y nos ha pasado varias veces y nos ha pasado seguramente a muchos de los que están escuchando acá, que nos dicen, bueno, el tablero eléctrico tiene que entrar en esta sala. Y realmente el tablero eléctrico no entra en esta sala, y nosotros tenemos que empezar a optimizarlo por un tema de espacio, y tenemos que empezar a juntar muchos interruptores, por ejemplo, dentro de una columna, donde antes poníamos 5 interruptores, ahora tenemos que poner 10, y eso obviamente genera que eh, haya una mayor temperatura dentro de los tableros, y obviamente todos los problemas que eso trae acarreado, como bien les estuve comentando. Bien, dentro de un tablero eléctrico,
siempre la temperatura es menor en la parte inferior del tablero y a medida que voy subiendo, la temperatura se hace cada vez más grande. ¿Ok? ¿Por qué? Porque bueno, el aire caliente siempre tiende a irse hacia arriba. ¿Ok? Es por eso que vamos a ir viendo en las soluciones que vamos a ir presentando que cuando, por ejemplo, utilizamos ventilación, ya sea natural o forzada, siempre lo que hacemos es ingresar aire en la parte inferior y sacar el aire caliente de la parte superior del tablero, ¿ok? Porque es la parte que se encuentra a mayor temperatura. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de la falta de gestión térmica dentro de un tablero? Bueno, la primera es daño en los componentes internos. Daño en los componentes internos del tablero puede ser los interruptores, puede ser los contactores, puede ser las barras, ¿sí? Y obviamente la pérdida o caída de su vida útil, ¿sí? La caída de su vida útil. Se desclasifican los equipos, fíjense como, bueno, acá tenemos una termografía de dos equipos que están a muy alta temperatura. Esta alta temperatura obviamente también está no solo influyendo en esos dos equipos, sino en el resto del tablero, generando que toda la protección del mismo se desclasifique, ¿ok? Y como bien yo les decía anteriormente, la reducción de la vida útil de los componentes que están dentro de ese tablero. Esto lo vamos a ver ahora en el siguiente slide, este gráfico, pero fíjense cómo en el eje Y tenemos la cantidad de años de vida útil y en el eje X cómo va aumentando su temperatura y vemos el gráfico, ¿sí? La curva, cómo va bajando la vida útil del equipamiento a medida que perdón, la temperatura aumenta dentro del tablero. Fíjense que acá tenemos el ejemplo de un condensador, de un capacitor electrolítico. El capacitor funcionando a 20 grados centígrados, tiene una vida útil de 25 años, ¿sí? Pero funcionando a 55 grados centígrados, que no es muy raro encontrar esta temperatura dentro de un tablero eléctrico que no tiene gestión térmica, ¿sí? Esa vida útil se ve reducida a solamente 4 años. Y a veces nos hacemos la pregunta de por qué tenemos que estar cambiando capacitores o componentes eléctricos tan rápido, siendo que no tiene tanto tiempo de uso, ¿no? Bien, fijémonos que uno de los factores que puede ocurrir es la temperatura que hay dentro de ese tablero eléctrico, ¿sí? Veamos entonces cómo hacemos el estudio el estudio térmico de un tablero. ¿Ok? Bien, tenemos entonces una envolvente con una cantidad de componentes eléctricos adentro, ¿sí? Entonces, si aumentamos la dimensión de ese tablero eléctrico, vamos a poder disipar mayor temperatura. Pero hay veces que no se puede, ¿ok? Hay veces que no se puede. Bueno, pero si pudiéramos aumentar la envolvente, ¿qué pasaría? Bueno, utilizaríamos simplemente un sistema de ventilación natural, en donde con una rejilla en la parte inferior, naturalmente el aire ingresaría al tablero y por la parte superior sacaríamos el aire caliente que está dentro del mismo, ¿ok? Así adecuando la temperatura interna del tablero. Pero bueno, obviamente tenemos también equipamiento para esto y lo vamos a ver dentro de unos slides en la charla. ¿Qué pasa si no se puede aumentar entonces el tamaño de la envolvente? Bueno, ahí tendríamos que verificar si la temperatura interior es mayor que la exterior, ¿sí? Bueno, puede utilizar sistemas de ventilación o de disipación. Con un forzador hago ingresar aire más fresco dentro del tablero y en la parte superior con una rejilla, obviamente protegida con filtros que pueden venir antipolvo, antiparasitarios, bueno, distintos tipos de filtros que lo vamos a ver en la presentación, podríamos sacar el aire caliente por la parte superior, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si la temperatura exterior es mayor que la interior? Bueno, ahí tenemos dos posibilidades. A ver, ¿tenemos un circuito de agua fría en el lugar donde está puesto el tablero? Bueno, si no tenemos, vamos a tener que ir directamente con un sistema de aire acondicionado, que también disponemos y ahora lo vamos a ver en la presentación.
Y si tenemos un sistema de agua fría, vamos a ir con un intercambiador, ¿sí? Que también es parte de nuestra oferta, en donde hacemos circular esa agua fría que está en mi lugar en donde va a estar instalado el tablero, y hago un intercambio de calor y refrigero el tablero utilizando ese circuito de agua fría. ¿Ok? Temperatura y... Bien. Si no podemos aumentar la temperatura de la envolvente, lo que podemos hacer es ver si la temperatura interior es mayor que la exterior. ¿Ok? Tenemos un poquitito más fresco el aire exterior. Entonces, ¿qué utilizamos ahí? Bueno, sistemas de ventilación forzada, ¿sí? Sistemas de ventilación forzada, donde inyectamos aire exterior, que obviamente como estamos viendo acá es más fresco, y sacamos el aire caliente por la parte superior. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa si no es así? Si la temperatura exterior es mayor, ¿sí? Bueno, ahí ya vamos a tener dos posibilidades. Bueno, ¿tenemos algún circuito de agua fría en el lugar? Bueno, si no lo tenemos, vamos a sí o sí tener que utilizar un sistema de enfriamiento, un equipo de aire acondicionado. ¿Ok? Un equipo de aire acondicionado. Y si sí tenemos una cañería con agua fría, un chiller en el lugar que enfría agua y la podemos hacer circular por algún equipo, vamos a tener lo que se llaman intercambiadores de calor. ¿Sí? Para cualquiera de estas opciones que les estoy presentando, vamos a tener opciones, ¿ok? De equipamiento que vamos a ir repasando en la presentación. ¿Ok? Bien, a ver, ClimaSys entonces es la solución que tiene Schneider para cualquier tablerista, ya que cuenta, digamos, el tablerista va a contar con una serie de equipamiento eléctrico, va a contar con un envolvente con un grado IP específico o necesario para esa aplicación, ¿sí? Vamos a ver que tenemos aplicaciones en donde, por ejemplo, la intemperie se requiere una IP mucho, mucho mayor que si el tablero va a estar instalado en una sala eléctrica. Y obviamente vamos a repasar entonces los equipamientos. Tenemos ventilación ya sea natural o ventilación forzada, calefacción en el caso de que se requiera, todo lo que es el control, ¿sí? O sea, el control ya sea de temperatura o de humedad dentro del tablero, los intercambiadores que estuvimos viendo, ya sea de agua o de aire, y por último, y mayor, digamos, la solución mayor, que es la refrigeración. Equipos de aire acondicionado que van a poder venir, por ejemplo, para techo o para los laterales del tablero, ¿sí? En lo que es software, contamos con dos software, los vamos a repasar, uno que se llama EFIClima, que sirve para tomar datos de las temperaturas que están ocurriendo en el interior de un tablero, y el ProClima, que nos sirve para hacer todo el diseño. El ProClima es un software en donde nosotros vamos a ingresarle todos los componentes que tenemos dentro del tablero, cuál es ese tablero, si es de chapa, si es de poliéster, si es de fibra de vidrio, de lo que sea, cuáles son las dimensiones, y el software nos va a brindar la mejor solución para esa climatización. ¿Ok? El software es gratuito y lo pueden descargar de la página de Schneider. Bien, empecemos entonces por la ventilación, ¿sí? Que es el sistema más simple, ¿sí? Eh, como bien dije antes, empezamos por la ventilación natural, ¿sí? Si en el exterior tenemos menor temperatura que en el interior, vamos a poder colocarle este tipo de accesorio al tablero, que es una rejilla. Obviamente esa rejilla va a contar y tenemos distintos tipos de filtros, filtro para polvo, filtro para insectos, filtros también que dependen del IP, del grado IP que requiere ese tablero, y se
posiciona sobre el techo del tablero esta rejilla que estamos viendo acá en el slide, en donde el aire caliente sale hacia los costados, ¿sí? Con un pequeño techo y una altura de disipación. Esta es obviamente la solución más simple, ¿sí? Pero acuérdense que tenemos que cumplir que la temperatura interior sea mayor que la exterior, ¿ok? Una recirculación de aire para refrigerar el tablero, enfriar el tablero y llevarlo a la temperatura que deseamos, ¿sí? Tenemos distintos tipos de equipamientos, vienen de acero o de inoxidable, ¿sí? Con distintos tipos de filtros, ¿sí? Acuérdense, filtros anti-insectos, filtros antipolvo, con diferentes grados de IP, desde IP20 hasta IP54, ¿ok? Hasta IP54. Y acuérdense que se puede venir con campanas para la parte superior del techo del tablero para extraer entonces el aire caliente y airear el tablero, ¿sí? Si ya la ventilación natural no es suficiente, vamos a la ventilación forzada, ¿sí? ¿Cómo hacemos ventilación forzada? Bueno, colocamos en la parte inferior del tablero un ventilador, que ahora vamos a ver viene de distintas potencias, distintos niveles de tensión, distintos grados IP, ¿ok? Y en la parte superior colocamos una rejilla, ¿sí? Que obviamente también va a tener los distintos grados de estanqueidad necesario para cada tablero, con su respectivo filtro, ¿sí? En donde vamos a extraer la temperatura, el aire, perdón, más caliente hacia el exterior del tablero, ¿sí? Siempre recuerden que esta solución sirve si la temperatura interior es mayor que la exterior, ¿ok? Si vemos un poquitito la línea de ventiladores, vamos a ver que tenemos de distintos tipos de caudales, desde 38 metros cúbicos hora hasta 850 metros cúbicos hora, en 4 formatos, ¿sí? En 4 distintos formatos. Lo que es tensiones de alimentación vienen desde las de 400 volts, 220, siempre hablando de corriente alterna, bifrecuencia, 50-60 Hz, y también tenemos la línea de ventiladores en corriente continua, 24 y 48 volts en corriente continua, ¿ok? Y en dos tipos de colores, RAL 7035 y RAL 7032, que son los más comunes que se utilizan en lo que es los tableros eléctricos, ¿sí? Bien, tiene un sistema de doble guía de fijación, y está preparado, ¿sí? Para montarse en distintos espesores de chapa, desde 1 hasta 4 milímetros y medio, desde 1 milímetro hasta 4 milímetros y medio, ya sea en metal o poliéster, ¿ok? Y a ver, si vamos a todo lo que es el sistema de fijación o el sistema de grado IP, vienen con una junta de poliuretano, ¿sí? Como se puede ver acá, para el no ingreso al interior del tablero de agua que pueda venir desde el exterior. Todos los materiales, ¿sí? El sistema plástico es autoextinguible, ¿sí? Y es alta resistencia al fuego, ¿sí? Y tenemos unos accesorios que se pueden, por ejemplo, si el tablero está puesto en el exterior, unos accesorios que se colocan para hacerlo antivandálico, ¿ok? Que no se pueda extraer el ventilador desde el exterior, ¿ok? Ya que se ve trabado con un sistema de fijación para que no pueda ser extraído. Bueno, como les decía, alto grado IP, el sistema está diseñado para que si viene agua, si lo requerimos para exterior y está lloviendo o recibe agua a presión, la parrilla está de cierta forma inclinada para que el agua salga y caiga hacia afuera del tablero y no caiga hacia adentro. ¿Ok? Bien, entonces,
un poco resumiendo, nuestros sistemas de ventilación son aptos ya sea para interior o para exterior. Son resistentes a los rayos UV y vienen de alto grado de protección IP. Los motores son reversibles, ¿ok? Si yo lo quiero hacer funcionar como extractor o como ventilador, simplemente lo saco de la rejilla, o sea, le saco los 4 tornillos que lo fijan a la rejilla y lo doy vuelta, ¿ok? Y el ventilador se puede usar entonces tanto como extractor como ventilador, ¿ok? Bien. La gama entonces de tableros, perdón, es esta, la que ustedes pueden ver acá, ¿sí? La que ustedes pueden ver acá. Esta es nuestra oferta, ¿ok? Es nuestra oferta de productos, en donde ven un poco acá toda la línea de ventiladores, que viene, como les comentaba, desde 38 hasta 850 metros cúbicos hora, en distintos tipos de tensiones, ¿sí? Acá vemos un poquitito. El rango de temperatura de operación es bien amplio, de menos 15 a 70 grados, y la presión, ¿sí? Acá tienen, bueno, son distintos grados de IP, lo que fuimos repasando hasta el momento. Bien, si vamos a lo que son los calentadores o las resistencias calefactoras, en el caso de que no solamente son necesarias quizás en tableros que vayan a estar en lugares muy fríos, sino que sepan también que modificando la temperatura puede pasar en algunos lugares que si la temperatura exterior es muy fría, tengamos condensación dentro de los tableros. Y eso no es bueno, ya que la condensación crea vapor de agua y ese vapor de agua, obviamente si cae dentro de los dispositivos eléctricos, puede causar un gran problema, ¿sí? Entonces, a veces es necesario también colocar, dependiendo de la humedad relativa del lugar, resistencias calefactoras para bajar esa humedad. Si yo tengo, supongamos en un tablero que tengo temperatura interior 5 grados y humedad relativa del 90%, cuando yo empiezo a calentar esa temperatura dentro del tablero, fíjense cómo la humedad va cayendo, ¿sí? Si yo bajo la humedad, perdón, si yo bajo la humedad dentro de un tablero, voy a no tener condensación dentro del mismo, con lo cual voy a ver también mejorada el funcionamiento del sistema eléctrico, ¿sí? Entonces, teníamos ventilación en el caso de que sea necesario y en el caso de que el tablero vaya a estar en un lugar muy frío, también tenemos las resistencias calefactoras. En lo que es resistencias calefactoras tenemos distintos tipos, desde resistencias aisladas, ¿sí? Resistencias de aluminio y unas muy interesantes que vienen, fíjense, son ultra finas, vienen con un grosor de 1,6 milímetros, ¿sí? 1,6 milímetros para colocarse seguramente en los laterales de los tableros, ¿sí? En los laterales de los tableros y ahorrar espacio, ¿ok? Fíjense que pueden llegar a ahorrar hasta un 30% de espacio dentro de los tableros eléctricos, ¿sí? Bueno, acá tienen un detalle, tenemos desde 10 watts hasta 150 watts en las resistencias de aluminio y en distintos tipos de tensiones también, ¿ok? Tenemos modelos de 380 para conectar directamente a 380 volts de alterna, modelos de continua, modelos de 220, en distintos, como les decía, distintas potencias. Y también tenemos las que son ventiladas. ¿Qué significa esto? Que la resistencia ya viene con un ventilador que saca todo el calor y lo pone dentro del tablero, ¿ok? Como si fuese un turbo calefactor. Bien, acá tienen un detalle, si quieren, de ver las que son ultrachatas, ¿sí?
Se pueden colocar, por ejemplo, fíjense, con un Realdin en el lateral de un tablero y ocupan muy poquito espacio, ¿sí? Muy poquito espacio. Lo mismo que se pueden montar quizás en tableros de colgar sin ocupar poco espacio. ¿Ok? Bien, a ver, les hablé de resistencias, les hablé de ventiladores, pero bueno, ¿cómo controlamos entonces la temperatura dentro del tablero eléctrico? Bueno, obviamente tenemos termostatos, ¿sí? Que pueden ser mecánicos, con contactos de salida normal abierto y normal cerrado para activar esos ventiladores o esas resistencias. Y si no, si ya queremos tener también algo electrónico un poquitito más sofisticado, vamos a los termostatos electrónicos justamente. Todos estos equipos se pueden montar sobre Realdin para que estén en el interior del tablero. Y si lo requerimos también, entonces la medición de humedad y temperatura, tenemos los higrostatos electrónicos para controlar dentro del tablero, ya sea, entonces, como bien dije, humedad y temperatura. ¿Ok? Algunos ejemplos, ¿sí? Fíjense que los bimetálicos tienen más de 100.000 ciclos, ¿sí? Y operan entre -20 y 80 grados centígrados, ¿ok? En cambio, los electrónicos pueden operar de -40 a 80 grados centígrados, ¿sí? Bien, si la ventilación no alcanza, por más que sea natural o forzada, ya no alcanza para refrigerar ese tablero, tenemos los intercambiadores, ¿sí? Si tenemos un circuito de aire frío, podemos hacer circular por estos intercambiadores aire-aire que se montan al costado del tablero, o los intercambiadores aire-agua, si tenemos en esa instalación donde va a estar puesto ese tablero eléctrico un circuito de agua fría, tenemos los intercambiadores aire-agua, ¿ok? Aire-agua, que pueden venir para montaje lateral o para montaje sobre techo del tablero, ¿sí? Y tenemos unos sistemas también que son slim, o sea, bien chatos, que ocupan muy poco espacio y se pueden colocar al lateral del tablero, ¿sí? Fíjense que son aptos para temperaturas exteriores hasta 55 grados, ¿sí? Hasta 55 grados. Obviamente, estos equipamientos vienen con control de temperatura incorporado y bueno, acá ya estamos hablando prácticamente de un sistema automático que va a controlar exactamente la temperatura dentro del tablero, ¿sí? Bueno, un detalle de distintos equipamientos de refrigeración. Fíjense que acá se puede ver en este último, que es el extra chato, el delgado, ¿sí? Y viene con IP54 o 55, dependiendo se requiera para esa aplicación. ¿Ok? Bien, vamos a ver ahora lo que es el software y algunas herramientas de diagnóstico, ¿sí? Y algunas herramientas de diagnóstico para el control de temperatura, entonces, dentro de tableros eléctricos. Este dispositivo que tenemos acá, ¿sí? Este dispositivo que tenemos acá es un dispositivo que se coloca, es un toma datos y almacena datos de temperatura y humedad dentro del tablero eléctrico, ¿sí? Se coloca en el punto, dentro de un tablero eléctrico, viene para montaje. La idea es, tenemos dos soluciones, ¿ok? Una es si ya tenemos un tablero andando y queremos saber si dentro de ese tablero la temperatura y la humedad son correctas, y esa estaríamos ya en etapa de funcionamiento, y otra si estamos en etapa de diseño, ¿ok? Si ya tenemos el tablero funcionando, bueno, esta es la solución, colocar este dispositivo entonces dentro del tablero, como se puede ver acá. Este dispositivo toma datos durante, por ejemplo, la idea es dejarlo durante una semana, durante 15 días. Eh, Quizás irlo cambiando de distintos puntos del tablero para detectar dónde tenemos puntos calientes y puntos fríos para evitar problemas de condensación.
todos esos datos que toma este dispositivo son tomados, o sea, una vez que yo terminé esa toma de datos, el dispositivo tiene un conector USB, se conecta a una computadora, descargo todos esos datos y voy a ver cómo fue la evolución de temperatura dentro de mi tablero eléctrico, ¿ok? Una vez que tengo eso, voy a poder determinar cuál es la mejor solución para mi tablero. Si voy a necesitar una ventilación forzada, si voy a necesitar una resistencia, si voy a necesitar un sistema de aire acondicionado y todos los que ya fuimos viendo. ¿Ok? Fíjense, entonces tengo mi registrador, ¿sí? El dispositivo se llama ClimaSys DT. Mido durante un cierto tiempo, tanto temperatura como humedad. Levanto todos esos datos con el software que se llama EFI-Clima, es gratuito y lo pueden descargar entonces de la página de Schneider. Ahí voy a poder ver tanto en formato gráfico como en formato tabla todos los datos que el registrador almacenó. Y con el software ProClima, ¿sí? Insisto, también lo pueden descargar de nuestra página de internet, se.com, van a poder buscar la mejor solución. El software, una vez que cargaron los datos, en el ProClima automáticamente les recomienda, bueno, en este tablero van a necesitar poner refrigeración, o solamente con ventilación, o solamente con ventilación natural, ¿sí? Les recomienda cuál es la mejor opción para su diseño. Y en el caso de que ya estén en etapa de diseño, simplemente con el software ProClima, el ProClima los va guiando, les dice, bueno, qué dimensiones tiene su tablero, de qué tamaño es, qué dispositivos hay adentro, nos va a dar las mejores soluciones para la climatización de ese tablero. ¿Ok? Acá tenemos, bueno, algunas descripciones. Fíjense cómo entonces nos da el gráfico completo de cómo fue variando la temperatura. Puedo exportar esos datos a PDF o a Excel, ¿sí? Y como les dije antes, con el ProClima voy a poder saber cuál es la mejor solución para ese tablero, ¿sí? Dicho esto, ¿sí? Esa es todo el portfolio de productos, de soluciones de Schneider para climatización de tableros. Les voy a mostrar, como les dije al principio en la agenda, un sistema que se acaba de lanzar el año pasado, que se llama ClimaSys DT, en donde es un sistema de ventilación inteligente, ¿ok? Un sistema de ventilación inteligente. Bien, ¿qué es el sistema de climatización inteligente? Es este ventilador que ustedes ven acá, que se puede colocar lo mismo como veíamos anteriormente, tanto como para meter aire como para extraer aire, ¿sí? Pero este sistema lo vamos a ver que tiene unos indicadores acá en el frente, ¿sí? Estos indicadores en el frente, estos LEDs, ¿cuál es el gran problema de la ventilación? Bueno, que los filtros se ensucian, ¿ok? Que los filtros se ensucian. Cuando los filtros se empiezan a ensuciar, la ventilación dentro de mi tablero empeora, ¿sí? Y yo empiezo a perder capacidad de refrigerar ese tablero, ¿sí? ¿Qué nos da el sistema ClimaSys de ventilación inteligente? Un indicador visual en el frente, en el mismo lugar en donde está el ventilador, en donde si el filtro está correcto, tengo los dos LEDs indicadores en verde, ¿ok? Si el filtro ya empieza a tener suciedad entre 60 y 80%, bueno, ese indicador pasa a naranja. Y si ya la suciedad del filtro es mayor al 80%, el indicador ya lo tengo en rojo, ¿ok? No solo eso, no solo indicador de filtro, sino que, lo vamos a ver un poquitito en el slide siguiente, si el ventilador tuviese algún problema, si ya no está teniendo la ventilación que tenía anteriormente, no estamos extrayendo o insertando aire con el caudal que debería tener ese ventilador, también nos indica, con esos mismos LEDs poniéndose en color violeta, el fin de la vida útil del ventilador. ¿Ok? Bueno, acá un poquito el detalle. Detectamos entonces el nivel de polvo o suciedad de los filtros y la temperatura del aire. Y en particular, eso con respecto a la rejilla y al filtro.
Y con respecto al ventilador, vamos a detectar, porque medimos la temperatura, cómo está haciendo la temperatura, medimos el consumo de corriente del ventilador, entonces sabemos si ese ventilador está andando bien o no, o está andando a una velocidad que no corresponde, ¿ok? Por ejemplo, más baja. Entonces, si está andando a velocidad más baja, no nos va a refrigerar como es requerido, ¿ok? La idea es entonces lograr un 90% de ahorro en lo que es el mantenimiento de los filtros, ¿sí? Acá tienen todo el sistema completo, ahora lo vamos a ver punto por punto, pero desde todo lo que es el control, los sensados, ya sea de filtro o del estado del ventilador y el ventilador propiamente dicho. ¿Ok? Bien, acá lo tienen un poquitito cómo es el sistema, los indicadores, ¿sí? Entonces, cada ventilador y rejilla disponen de un filtro con sensor de polvo integrado, ¿sí? Como lo pueden ver acá, este es el sensor, y nos permite saber, como vimos recién, dependiendo de los colores de que están los LEDs, cuánto es la suciedad que tenemos en ese filtro para decirle a la gente de mantenimiento, bueno, si ya tengo mayor de un 60% de suciedad en el filtro, es necesario obviamente cambiarlo porque ese ventilador no está refrigerando lo que realmente necesitaba. ¿Ok? Fíjense, acá se puede ver también cómo este sistema se instala en la parte posterior del ventilador, mide el caudal de ese ventilador y de acuerdo a eso nos informa entonces si el ventilador, por ejemplo, está perdiendo caudal y si obviamente debemos cambiarlo para seguir teniendo la refrigeración necesaria dentro de ese tablero. ¿Ok? Entonces, como dice acá, supervisión total del rendimiento del ventilador y del flujo de aire, ¿sí? El sistema cuenta con este controlador, ¿sí? Que podemos ver todos los detalles en el display que tiene. No solo eso, sino que si dentro de ese tablero nosotros tenemos algún sistema de control automático con algún PLC, podemos, equipo tiene un relé de contacto seco y una salida analógica en donde podemos enviar esa información del estado del ventilador y del estado de los filtros al PLC para que, bueno, si tenemos un problema en el filtro o en el ventilador, podamos tomarlo de algún sistema central que tengamos de monitoreo para avisar entonces a la gente de mantenimiento para que pueda hacer el servicio, ¿sí? Bien, eso es un poco todo. Sepan que en Uruguay contamos entonces con dos distribuidores oficiales de Schneider que están distribuidos en distintas zonas de Uruguay. Dregal tiene su casa central en Montevideo, Fivisa tiene su casa central en Montevideo y en distintas sucursales, y Paysandú, Punta del Este, Colonia, Solimar, Tacuarembó. Y no solo eso, sino que los dos distribuidores tienen sus tiendas oficiales de Mercado Libre para que puedan adquirir toda nuestra línea de productos. ¿Ok? Jack nos pregunta, ¿qué temperatura se recomienda dentro del interior de la envolvente? A ver, dentro del interior de la envolvente, la temperatura recomendada es de 35 grados centígrados. ¿Ok? Con 35 grados centígrados, ¿sí? Todos los componentes eléctricos que pueden estar dentro de un tablero funcionan de manera correcta y tienen su vida útil recomendada. ¿Ok? Entonces, 35 grados centígrados es la temperatura recomendada dentro de un tablero eléctrico. De hecho, nuestro software, ¿sí? El Proclima, el que yo les estuve nombrando, cuando ustedes le fijan la temperatura que requieren del interior del tablero, viene por default en 35 grados. ¿Ok? Ustedes pueden decir, bueno, yo no quiero 35, quiero 30 o quiero 20, no hay problema, pero la temperatura recomendada para el interior de un tablero es de 35 grados centígrados. ¿Ok? Ricardo Marrero pregunta, ¿el sistema de refrigeración aire-aire para tablero es de circuito cerrado dentro del tablero?
El sistema de refrigeración exactamente tiene es de circuito cerrado, ingresa, o sea, el equipo hace la recirculación de aire para enfriarlo, ¿sí? Inyecta aire fresco y lo saca al exterior del exterior del tablero saca el aire caliente, ¿ok? Así funciona el sistema de refrigeración aire-aire, ¿sí? Celo. Dice, cuando se eleva la temperatura para quitar humedad, ¿no se reduce la vida de los componentes como tú has explicado? Es correcto, Marcelo, es correcto, pero, a ver, cuando vos, siempre hay que estudiar el lugar en donde está puesto el tablero, ¿ok? Hay lugares, a ver, el sistema ClimaSys de Schneider tiene la solución completa, ¿sí? Para cualquier tipo de lugar en donde vaya a ser colocado este tablero, ¿sí? Hay lugares en donde la temperatura exterior es muy fría, muy fría, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo extremo, ¿sí? Si ese tablero está puesto en la Antártida, no sé, la temperatura es muy fría, entonces tampoco es bueno que dentro de un tablero eléctrico la temperatura, voy a exagerar, sea de -10 grados, ¿ok? Tampoco es bueno, porque así como los componentes eléctricos se desclasifican con altas temperaturas, también se desclasifican con temperaturas muy bajas, ¿sí? Muy bajas. Entonces, si yo no fui claro en ese momento, pido disculpas, pero en ese tipo de aplicaciones es donde llegamos a utilizar o donde necesitamos resistencias calefactoras, ¿ok? Para elevar la temperatura y que tampoco dentro de un tablero tengamos -10 grados, ¿no? La idea dentro de un tablero es tener entre 20 y como mucho, como me habían preguntado anteriormente, como mucho 35 grados, ¿ok? Entre 20 y 35 grados es el rango de temperaturas óptimo para el funcionamiento tanto de componentes eléctricos como de componentes electrónicos, ¿ok? ¿Se puede remotear estos elementos de climatización vía IoT? ¿Qué protocolos manejan los elementos de control? Bien, esto nos pregunta Gustavo. Gustavo, lamentablemente todavía no tenemos comunicación por protocolo de estos equipamientos. Lo que sí tenemos es en el ClimaSys Smart Ventilation, en el producto este que comenté último, el sistema inteligente de ventilación, una salida de contacto seco, y una analógica que podemos tomarla, por ejemplo, en un PLC, ¿sí? Por ejemplo, si el ventilador no está funcionando o si ya tenemos que hacer el cambio del filtro, tomarla con un PLC y de ahí enviar esa información a comunicación, vía comunicación. ¿Ok? Pero estos sistemas que yo nombré no tienen actualmente posibilidad de tener comunicación incorporada. ¿Ok? La única es tener un contacto, que tenemos es un contacto seco y una salida analógica para tomar esos datos por un PLC. ¿Ok? Gabriel dice, es conocido que existen inspecciones de temperatura en tableros eléctricos en los shopping. ¿Existe por norma un límite específico? Gabriel, creo que te referís al límite de temperatura, ¿sí? Al límite de temperatura. No existe una normativa que nos diga un límite. Lo que existe es la hoja técnica de los fabricantes, ¿sí? Vas a ver una hoja técnica, por ejemplo, de algún producto de Schneider, un interruptor en caja moldeada, un interruptor termomagnético que te va a decir, vamos al ejemplo, un interruptor de 2x10, 2 bipolar de 10 amperes, a los 40 grados, si está funcionando en un entorno de 40 grados, desclasifica, te dice Schneider, ¿sí? Te estoy dando un ejemplo, no recuerdo, pero creo que es a partir de 40 empieza a desclasificar. Pero si vos lo haces funcionar entre 35 y 20 grados, este componente funciona en sus formas óptimas, ¿ok? Lo que existe sí, quien era el que preguntó Gabriel, es la normativa de los ensayos de los equipos, ¿ok? Por ejemplo, los ensayos de las termomagnéticas tienen que ser hechos a 25 grados y con humedad controlada.
¿ok? Lo mismo para los interruptores en caja moldeada, lo mismo para los interruptores en aire, ¿ok? Entonces, lo que existe sí es el ensayo, la normativa para el ensayo del interruptor, pero después de eso, por ejemplo, el fabricante te dice, no, pero mi interruptor no desclasifica entre 20 y 35. Bueno, perfecto. Entonces empieza por arriba de 35, empieza a desclasificar. ¿Sí? Buenos días, otra consulta. El tablero que tengo está en un lugar donde el exterior es contaminado. Y si coloco circulación de aire, ensucia el interior. Es decir, con un Sí, extractor sí. no le es suficiente para sacar la contaminación. Pregunta si usando un aire acondicionado sería la solución. A ver, sí, obviamente el aire acondicionado es la solución porque te da totalmente, perdón, no había entendido la pregunta. Obviamente sí, el aire acondicionado es una solución. Y si no, a ver, hay que ver cuán contaminado es el aire en donde está y con qué frecuencia se suelen ensuciar los filtros, porque también podrías ir con el sistema de climatización inteligente que comenté. Entonces, cuando los filtros se ensucian, por lo menos tenés el aviso y irías a cambiarlo. ¿Sabes por qué te digo esta solución? Porque obviamente es más económica que ir al equipo de aire. El equipo de aire sí es la solución que no te va a traer ningún problema, ¿ok? Pero si el aire no está tan contaminado, podrías ir con la solución inteligente y ahí no tener un sobrecosto. El sensor ClimaSys puede compilar la información al mismo tiempo de estar conectado a la PC, viendo los datos que el software. Sí, sí, FAR AC consulta. eh, Puede compilar la información al mismo tiempo. Sí, vos lo podés tener conectado, lo que pasa que si lo tenés conectado, tendrías que dejar la computadora dentro del tablero, ¿ok? Entonces, la idea es que ese registrador esté dentro del tablero para tomar los datos y después vos los extraigas con la computadora, ¿ok? Adicionando Sí, lo que estás mencionando, la ventaja que tiene el pendrive y el registrador es que vos lo podés dejar instalado dentro del tablero a puerta cerrada, donde vas a ver la temperatura real que hay dentro del tablero durante un lapso de tiempo. Entonces, si lo tenés conectado a una PC, que podría ser con la puerta abierta, ya los valores de temperatura que está registrando no son los reales que suceden dentro del tablero. Fernando nos pregunta si el pendrive es la sustitución de un termógrafo de papel. Sí, Fernando, sí. Lo que pasa que, bueno, esto lo que está bueno es que, como decía Germán, lo dejas dentro del tablero, a puerta cerrada, toma los datos de la temperatura y después puedes hacer la revisión de cómo estaba tu tablero. ¿Ok? Buenos días, una consulta del recolector de datos para saber qué sistema de refrigeración necesito. ¿Cuál sería su sistema de alimentación mediante la PC? Sí, bueno, Dalan, el tema es así, tiene batería interna, ¿ok? Entonces cuando vos lo conectás a la PC se carga, ¿ok? Entonces una vez cargado lo podés dejar y te dura creo que alrededor de hasta 20 días la batería, ¿ok? Entonces se carga como si fuese un celular con el conector USB de la computadora. Sebastián, buenos días. Schneider provee más datos de las franjas de temperaturas recomendadas de funcionamiento. Eh, Ejemplo, por más que no se rompa a 60 grados, es preferible que funcione por debajo de 35 para extender su vida útil. Lo mismo para las inferiores. Otro ejemplo, si funciona entre 50 y 70, va a funcionar durante por horas antes de dejar de funcionar. Algo más detallado que las normas es el cálculo de costo de mantenimiento. Sí, a ver, Sebastián, Schneider te ofrece por cada producto, por ejemplo, los interruptores, eh, un rango de funcionamiento y el rango, por ejemplo, si te dice que funciona entre 20 y 35, pero después te informa el rango de funcionamiento desclasificado. ¿Ok? De hecho, por ejemplo, un interruptor en aire funciona, si no recuerdo mal, entre menos, no recuerdo la temperatura mínima, pero funciona hasta 65 grados, ¿ok? Pero obviamente si lo hace funcionar a 65 grados, desclasifica, ¿ok? Marcelo dice, para un tablero es mejor la inyección o la extracción de aire.
al generar presión positiva. Bueno, Marcelo, ahí depende de cada aplicación, y depende de eso en dónde coloques el ventilador, ¿no? Yo creo que siempre, y como se vio en algún slide de la presentación, es mejor inyectar aire fresco y renovarlo dentro del tablero, pero algunos por un tema de presurización prefieren sacar aire caliente. El tema es que cuando sacás, el ventilador lo tenés que poner obviamente como extractor en la parte superior del tablero. Y cuando inyectás, lo tenés que poner al revés, funcionando al revés, y lo tenés que poner en la parte inferior. ¿Okay? También tenemos sistemas que algunos utilizan que ponen un extractor en la parte superior y un inyector en la parte inferior. Entonces no es que mete aire natural y saca. Este inyecta con fuerza y este saca con fuerza. Bueno, ahí Fernando nos pregunta si todavía no hay un pendrive que trabaje con Wi-Fi. La verdad que no sé si hay, pero nosotros no tenemos, contestando una pregunta que me habían consultado, si elevar la temperatura. La idea es elevar la temperatura y bajar, o sea, mantenerla entre 20 y 35 para el que nos había consultado, ¿sí? Sí. No elevar la temperatura para subirla por arriba de 35 y desclasificar, ¿ok? Esa es la idea. Tener un control dentro de un tablero de temperatura y humedad va a tener que tener un sistema de refrigeración y un sistema de calefacción, ¿ok? Para mantenerla dentro de los parámetros normales. ¿Mm? Ujú. No es que hay que calentar sí o sí dentro del tablero. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por estar presentes, por la participación, con las preguntas. Esperamos que haya sido de vuestro interés y bueno, los espero en la próxima oportunidad. Muchas gracias.